Cada año, la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo. La llegada de millones de mariposas. Estas pequeñas viajan alrededor de 4.500 kilómetros para llegar a su hogar. Ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. 1 de marzo del 2019. Inoperante la alerta de género. Crecen feminicidios. Organizaciones civiles piden ser partidos políticos. Pide Canaco al alcalde moreliano Raúl Morón hacer los primeros relevos en su gabinete. En discriminación, Michoacán está por debajo de la media nacional, pero estamos mal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para ustedes este viernes, inicio de fin de semana laboral. Y bueno, pues déjeme decirle que es inoperante la alerta de género, ya que crecen los feminicidios. La información es de Tere de la Torre. Las mujeres siguen siendo un grupo poblacional altamente en situación de riesgo, que son víctimas no solo de discriminación de todo tipo, sino de violencia en que el ejemplo más claro son los feminicidios. Según Elvia Higuera Pérez, se trata de abusos, vejaciones y que culminan en la muerte. La alerta de género, dijo, ha sido omitida y no ha dado los resultados que se esperaban dentro de esta grave situación que enmarca la vida de las mujeres que están en riesgo, porque no solo no ha logrado disminuir la violencia contra las féminas, sino que se ha disparado al alza el índice de muertes violentas en Michoacán, que es algo que se sigue agudizando, acusó, ya que tan solo en 2018 informó que el registro de feminicidios en la entidad cerró con 150 mujeres asesinadas. En entrevista este viernes definió que la violencia es la cara más brutal de la discriminación sistemática de la que son víctimas muchos grupos sociales y en este caso las mujeres. En lo que va de 2019 dijo que también va una cifra ya preocupante de crímenes contra mujeres en la entidad, aunque dijo desconocer la cifra y por ello atribuyó a que a pesar de la alerta de género en Michoacán, algo está fallando en el tema del diseño de la política pública y hay desarticulación entre los órdenes de gobiernos municipales y el estatal, porque los ediles recién entrados en funciones en los municipios donde se decretó esta medida de alerta ni siquiera tienen idea de que está decretada y no han generado las medidas para garantizar la vida de las mujeres. Con respecto al protocolo de la ahora Fiscalía General del Estado, dijo que urge fortalecerlo porque de 160 muertes violentas de féminas registradas en general en el año anterior, solo 24 casos fueron catalogados como feminicidios. Teresa de la Torre, Respuesta. Bueno, y lo que nos faltaba, organizaciones civiles ahora ya quieren ser partidos políticos. ¿Qué les habrá llamado la atención? ¿Las prerrogativas? ¿O el querer ser partidos políticos buenos? ¿Nada en los que no haya corrupción? No, señores, les llama la atención las prerrogativas. Vamos al detalle de esta información con nuestra compañera Alejandra Martínez. Tras la pasada contienda electoral, un total de 106 organizaciones de la sociedad civil presentaron su solicitud ante el Instituto Nacional Electoral para registrarse como un partido político, informó David Alejandro Delgado Arroyo, vocal ejecutivo del órgano nacional, al precisar que en comparación con la contienda electoral federal pasada se duplicó el número de organizaciones civiles interesadas en conformar un instituto político. El guanajuatense informó que de estas 106 asociaciones civiles que han presentado su registro de solicitud como partido, 4 ya se desistieron, mientras que el resto continúa con el trámite.
Precisó que para que logren su registro como instituto político, las organizaciones tendrán que realizar al menos 20 asambleas ejecutivas estatales y en cada una de ellas deberán estar al menos 3,000 ciudadanos presentes, y el INE dará fe del acto y testificará que los asistentes cuenten con credencial para votar vigente. Añadió que el INE no puede negar el proceso de registro a ninguna organización debido a que la asociación política es un derecho humano, por lo que tendrán que continuar con el procedimiento y será hasta julio del 2020 que se dé a conocer cuáles de ellas podrán conformarse como un instituto político. Por otro lado, la Canaco pide al alcalde moreliano Raúl Morón que ya es hora de hacer los primeros relevos en su administración, ya que reconocen que algunos de sus funcionarios, bueno, pues no dan el ancho. Jessica Aguirre con el detalle. El presidente de la Canaco, Luis Navarro García, realizó un llamado al alcalde Raúl Morón a que evalúe a su gabinete y realice cambios porque algunas áreas no están funcionando a 5 meses de la nueva administración, a la par de que se está gastando más en nóminas que en recursos en dichas secretarías. En entrevista puntualizó que el alcalde capitalino debe hacer un alto y evaluar a su gabinete y la gente que no funciona, moverla porque la ciudadanía no tiene la culpa de que se quiera seguir sosteniendo gente que por algún compromiso político o de partido los tenga en funciones. De ahí que detalló que son 4 o 5 encargados de áreas que por diferentes comentarios de sectores y ciudadanía no tienen la experiencia y conocimiento para ocupar los cargos, por lo que refirió que debe llegar gente con experiencia para que den resultados desde el primer momento, y si en la evaluación no tienen plan de trabajo con metas y objetivos, deben removerlos. Por ello ejemplificó que en el área de fomento económico se tiene un presupuesto de 3 millones de pesos y el gasto de nóminas es de 14 millones de pesos, algo que es incongruente. Por último, indicó Navarro García que se está volviendo a la época del nepotismo aplicado en otros años, donde hijos de funcionarios están dentro de diversas áreas, por lo que están cayendo en las mismas contradicciones y señalamientos que hacían de otros gobiernos o partidos. Jessica Aguirre, respuesta. Bueno, y por lo que se refiere a la discriminación, déjeme decirle que Michoacán está por debajo de la media nacional, pero eso no quiere decir que estemos bien, al contrario, estamos mal. Tere de la Torre con información. A pesar de que Michoacán se ubica por debajo de la media nacional en el índice de discriminación con un 16.5% de incidencia, la tarea para combatirla sigue siendo muy alta, dijo Alberto Hernández Ramírez, director del Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia, al encabezar la mañana de este viernes el panel Perspectiva de la Discriminación hacia los Grupos Vulnerados en Michoacán en la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana. Definió que es responsabilidad de los gobiernos mantener la vigencia plena de los derechos humanos, siendo fundamental el derecho humano a la no discriminación. Ello tras señalar que la media nacional de discriminación arroja un 20.2% de acuerdo a la encuesta sobre el tema aplicada por el INEGI el año pasado. No estamos bien, dijo, pero si no estamos muy mal, sí estamos mal, asumió, pues debería estar en 0 el índice de esta violación a uno de los derechos humanos consagrados y misma que es combatible y debe combatirse. Y así habló en el marco del Día Internacional de la Cero Discriminación. Al declarar inaugurados los trabajos de este foro, dijo que con el que haya un 1% de discriminación es responsabilidad de gobiernos y sociedad combatirla. Teresa de la Torre, respuesta. Bueno, y en temas educativos, la Universidad Michoacana pide a la Secretaría de Educación Pública y Hacienda pues una prórroga para presentar las reformas a la ley de pensiones y jubilaciones que exigió para poderles otorgar recursos. Vamos al detalle con Tere de la Torre.
La Universidad Michoacana está solicitando a la Federación que amplíe el plazo para la presentación de la propuesta de reforma al régimen de jubilaciones y pensiones y el total de los compromisos pactados por el anterior rectorado con las secretarías tanto de Hacienda y Crédito Público como con la Secretaría de Educación Pública para la obtención de recursos extraordinarios al cierre del año. Y es que el 21 de marzo próximo es la fecha final y plazo concedido por ambas dependencias federales para el total cumplimiento de lo acordado, puntos entre los cuales están también la transparencia y rendición de cuentas sobre el ejercicio presupuestal de la universidad y la eficientación del gasto, así como la austeridad, y sobre la reforma a pensiones en particular. El rector Raúl Cárdenas Navarro en entrevista dejó en claro que habrá acercamiento con los sindicatos titulares de los contratos colectivos de trabajo, es decir, los profesores del SPUM y los empleados del SUOM, ya que será al interior de la Casa de Hidalgo donde se tomen las decisiones respecto a esta reforma. Precisamente para negociar con la Subsecretaría Federal de Educación Superior que se amplíe ese plazo, es que Cárdenas Navarro estuvo en Ciudad de México el pasado martes. Mas dijo no poder adelantar si se concederá o no la ampliación de este. Teresa de la Torre, respuesta. Pasemos al comentario de nuestro director general, Jaime López Martínez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un saludo afectuoso en este viernes. Aprovecho, como siempre, todos los viernes para desearles un exitoso y productivo y venturoso fin de semana. Bueno, pues este día la Universidad Michoacana hace un llamado a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal y a la Secretaría de Hacienda también para que, bueno, le permitan de alguna manera ampliar el plazo que se le dio para que reforme su régimen de jubilaciones y pensiones y, bueno, pues pueda de esta manera pues acceder a recursos extraordinarios por parte del gobierno federal. Hay que recordar que apenas hace unos días se dio a conocer, y lo confirmó el propio rector Raúl Cárdenas, que el gobierno federal a través de Hacienda y de Educación Pública han puesto, digamos, como requisito que la Universidad Michoacana haga una serie de reformas, sobre todo lo que tiene que ver con el régimen de jubilaciones y pensiones, para que sus trabajadores y profesores aporten algo de su salario durante su vida laboral activa para conformar justamente pues ese fondo de jubilaciones y pensiones, porque hoy día, como está conformado, pues simplemente es 100% con recursos del erario, es decir, los trabajadores y los maestros, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, no aportan nada a ese fondo, y esto ha generado pues una enorme carga financiera para la universidad. Como cada vez más son los jubilados y pensionados, bueno, pues la carga es cada vez mayor. De hecho, la universidad está en total crisis financiera, en quiebra financiera. Y bueno, pues me parece que de manera más que fundada y sensata, se le pone como requisito que modifique ese régimen y que empiecen a aportar los empleados y los profesores. Me parece que es absolutamente necesario, lo hemos comentado aquí 1000 veces, y hoy es un requisito que está poniendo el gobierno federal. Sin embargo, la universidad pues le está pidiendo una prórroga en ese sentido para tener más tiempo para hacer este proceso. Me parece a mí que no hay más tiempo. El rector debe de convencer a los líderes sindicales, los nefastos líderes sindicales que tiene la universidad, pues de que es sí o sí, de que ya no es opcional, no es optativo para los empleados y profesores el acceder a que se modifique justamente el régimen de jubilaciones. Es imprescindible, digamos, es un requisito sine qua non, no solo para que haya este recurso extra de del gobierno federal, para la sobrevivencia misma de la institución. Creo que ese es el gran reto que en este momento tiene el rector, desde el punto de vista económico y laboral, hacer entender a los sindicatos, sobre todo al de empleados, que son más reacios a aceptar esta realidad, pues que ya los tiempos donde la caballada gorda, donde todo, tanto la aportación para jubilaciones y pensiones era con cargo al erario, donde también el impuesto, el ISR, que por ley todo trabajador tiene que pagarle a Hacienda de lo que recibe como salario, bueno, pues resulta que en la universidad se le paga a los trabajadores y a los profesores ese ISR, o sea, con cargo al presupuesto también. Esto ya no puede ser, no es posible que esto siga así, son excesos
verdaderamente absurdos y vergonzosos los que hay en la universidad en ese sentido. Y bueno, pues hoy, con el gobierno del Estado también en severísimos problemas económicos, con el gobierno federal que no tiene como su prioridad las universidades públicas porque va a crear sus propias universidades, el gobierno federal, la Universidad Michoacana ahora sí está en un verdadero dilema. Si no hace esta serie de reformas, parece increíble, pero puede llegar al cierre, ¿eh? Ya no habría con qué terminar después de septiembre recursos, porque el gobierno federal está advirtiendo que si de aquí a allí no hay estas reformas, no va a haber recurso extraordinario para el fin de año. Así es que, pues es una cuenta regresiva la que empieza a tener la universidad. Veremos si le alcanza el tiempo, pero deben entender empleados y maestros que es sí o sí esa reforma. Ya no es optativo. Llegó el fin de las vacas gordas en la universidad. Hoy es otra realidad. Tienen que encararla los nicolaitas. Veremos si son capaces de ello y lo seguiremos comentando con todos ustedes. Buen fin de semana, pues. Nos vemos en la siguiente. Bueno, y en temas políticos, ni la lideresa del partido de Morena pudo con los diputados michoacanos de su partido. Las cosas siguen igual, sigue la disputa por quién será el coordinador. La información es de Alejandra Martínez. Ni la intervención de la dirigencia nacional de Morena pudo meter en cintura a los diputados locales morenistas que mantienen la disputa por la coordinación de la bancada debido a que los legisladores no lograron ningún acuerdo para salir en unidad y reconocer a uno solo de los diputados como líder de la fracción parlamentaria. Fue este jueves que los 12 diputados locales del Instituto Guindas se trasladaron hasta la Ciudad de México para sostener una reunión con Jacob Polewski con el objetivo de dirimir asperezas, situación en la que fracasaron. Será hasta el próximo domingo que los representantes populares en discrepancias se vuelvan a reunir a puerta cerrada para intentar llegar a un acuerdo y definan si quedará como coordinador de la bancada Fermín Bernabé Baena o Alfredo Ramírez Bedoya, pero hasta entonces los diputados acordaron no dar declaración a ningún medio de comunicación. El área de comunicación social de la bancada Guinda aseguró que hasta este momento Bernabé Baena es oficialmente el coordinador de la bancada, debido a que existe un documento de por medio interpuesto por 7 legisladores ante la Junta de Coordinación Política del Parlamento local. Compartió que la dirigencia nacional de Morena se limitó a pedirles a los diputados locales que tomaran una determinación unánime sobre la coordinación de la bancada, puesto que no tienen una mayor injerencia conforme a sus estatutos. Rechazó que exista un deslinde por parte de Polewski, pero afirmó que de forma tajante exhortó a los diputados locales a resolver sus propias discrepancias este próximo domingo, para que continúen con los trabajos legislativos en Michoacán y el impulso de la agenda planteada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y este mediodía el gobernador del estado, Silvano Aureoles, encabezó el festejo del Día del Agrónomo. Ahí estuvo Jessica Aguirre. Con un llamado a que se debe aprovechar el potencial y acoplarse a los tiempos que se requieren en el campo, el gobernador Silvano Aureoles encabezó la celebración del Día del Agrónomo que se celebró el pasado 22 de febrero. En ese sentido, indicó que en Michoacán hay un enorme potencial y con el crecimiento en cultivos rentables, el estado es campeón mundial de la producción de aguacate y se va por el mismo rumbo en la de berries, a la par de que destacó que no se ha aprovechado el potencial de otros productos. Así también señaló que los productores de autoconsumo son los que más sufren y a quienes se debe acompañar para que con las nuevas tecnologías y herramientas sustentables mejoren sus condiciones. Además, resaltó la importancia de los biocombustibles, lo que sería un paso importante y más en la era de la crisis de los combustibles fósiles para la sustentabilidad. Por su parte, Rubén Medina Niño, secretario de Desarrollo Rural y Agroalimentario, indicó que esta profesión ayuda a que a través de los cultivos se abonen las soluciones para abatir la pobreza y mejorar los niveles de bienestar, por lo que hizo un exhorto a seguir manteniendo la política para el manejo sustentable de los recursos naturales. Jessica Aguirre, respuesta. Bueno, y por otro lado debe evitarse la duplicidad de OPLES e INE. El detalle con Alejandra Martínez.
El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, David Alejandro Delgado Arroyo, se pronunció a favor de la permanencia de los organismos públicos locales electorales, pero con la revisión de sus actividades para evitar la duplicidad de funciones. Lo anterior luego de que un diputado federal de Movimiento de Regeneración Nacional propusiera la desaparición de dichos órganos, que ha ocasionado opiniones encontradas debido a que algunos sectores consideran que esto le restaría fuerza a la democracia. Delgado consideró que dicho tema debe de ser revisado y discutido de forma exhaustiva por el Congreso de la Unión para que toda aquella reforma que impacte en materia electoral sea deliberada en torno a sus consecuencias. El servidor público federal opinó que son válidas todas las propuestas que se enfocan a disminuir los costos de los procesos electorales, empero también se pronunció a favor de que éstas sean discutidas a plenitud y se ponderen sus consecuencias. Le agradezco el favor de su atención a este informativo preparado por el equipo de Respuesta. Le deseamos que tenga un excelente fin de semana y lo esperamos el lunes en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces. Cada año, la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo. La llegada de millones de mariposas. Estas pequeñas viajan alrededor de 4.500 kilómetros para llegar a su hogar. Ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado.